Amén, mis hermanos. Paz para todos. Que sea el Señor guiándonos en esta hora, amén. Suplicando a Dios que si alguien está en necesidad en este día, sea espiritual o física o material, Dios se mueva a su misericordia y derrame bendición sobre aquel que le busca, aquel que está en necesidad, amén. Hoy continuamos con la primera carta de Timoteo. Quedamos en el capítulo 2, versículo 9. Amén. Entendiendo, no perdiendo de vista que la carta fue guiada no a una congregación, sino a su discípulo, a Timoteo, ¿verdad? Y Timoteo es aquí instruido por Saulo para que pueda guiar las congregaciones. Amén. Para que establezca la doctrina que realmente Saulo entendía de parte por el Espíritu Santo que debía instruirse en cada congregación para que las congregaciones realmente pues gozaran de una buena doctrina y que no se levantaran malas enseñanzas, amén, instrucciones equivocadas. Entonces hay que tener siempre en mente que esto es dado para él, amén, y asimismo también para nosotros, que Dios nos ha puesto por su misericordia estar al frente de la congregación, es saber cómo debemos comportarnos, saber cómo debemos organizar la congregación, amén, y cómo enseñar a la congregación lo que realmente el Espíritu reveló a Saulo, amén, de cómo es el comportamiento de las congregaciones, amén. Y ahora el tema va a ser en cuanto a las mujeres, amén. Dice, asimismo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino con buenas obras, lo cual conviene a mujeres que profesan la piedad. Amén. Y aquí lo que Saulo le instruye a Timoteo es cómo debe instruir a las mujeres. Amén. En cuanto a su comportamiento. Ahora estamos hablando de mujeres piadosas, no estamos hablando de las mujeres en el mundo. Amén. Estamos hablando de mujeres que realmente, ahora, ¿qué es una mujer piadosa? Pues es una mujer que siente amor por Dios y por lo tanto busca reverenciar a Dios, busca agradarle a Dios y busca servirle conforme realmente pues Dios quiere. Amén. Entonces la piedad es aquello que la puede ejercer aquel que quiere primeramente honrar a Dios, servir a Dios, y que también conoce y entiende qué es lo que Dios espera de él. Amén. Y él se propone vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Eso es realmente la práctica de la piedad. Entonces, una mujer piadosa es una mujer que realmente no busca complacerse a sí misma, sino que busca agradar a Dios. Amén. Y entonces, ¿por qué habla de estas cosas de que se atavíen con ropa decorosa? Porque tristemente hoy más que nunca podemos verlo, ¿verdad? ¿Cuánta falta de pudor hay hoy en día en el mundo, en la calle? Amén. Hoy en día las mujeres son mucho más liberadas en cuanto a su forma de vestir. Y digamos no liberadas, sino hasta atrevidas, porque realmente están vistiendo de una manera que es demasiado, se exponen demasiado. Amén. Y claramente una mujer piadosa, pues no es el testimonio que quiere dar. Amén. Así que, ahora, ¿sería que en aquel tiempo también había este tipo de problemas? Lo más seguro es que sí, porque si el Espíritu guía a Saulo claramente es porque había este tipo de vestir dentro de las mujeres de la sociedad de aquel, o de la cultura de aquel tiempo, amén. Así que eso no es algo nuevo, sino que cada día se va haciendo mucho más evidente, amén. Entonces, segundo y también el Espíritu no está hablando solamente a la generación que quería hablarle allí, sino también
el Espíritu está hablando proféticamente en cuanto a las generaciones que vendrían mucho más adelante, amén. Porque esto no se hizo solamente para pensando que Timoteo allá, sino pensando en las congregaciones y en la fe que se iba a propagar a través de los tiempos y de las naciones, amén. Luego dice que con sensatez y decencia, amén. Hay otra, en otras Biblias dice esa acerca de con sobriedad, amén, y con modestia. No sé si su Biblia dice así. La sensatez es el pudor. Ser sensata es realmente entender que una mujer entiende de que realmente su comportamiento va a mucho que decir. Amén. Que si realmente se viste de una manera provocativa, pues ¿qué va a producir? Pues va a producir que los hombres también la miren con ojos que no deben mirarla. Amén. Entonces, la sensatez tiene que ver con el buen sentido de aquel que sirve a Dios, o sea, que busca no ser tropiezo para su prójimo. Amén. Busca no ser tropiezo para una ocasión. Sucedió algo muy triste porque alguien en una congregación pues le llamó la atención a una persona que estaba al frente, a una joven, estaba al frente de una muchacha, no tan joven, porque su vestimenta pues distraía mucho a los que estaban detrás de ella. Amén. Entonces la hermana de buena voluntad quiso llamar la atención, ¿verdad? Decirle, mira, que cuídate de no vestir así porque pues distraes mucho a los que están detrás tuyo. Y entonces la joven pues está recién viniendo a la congregación y la respuesta ya fue, pues problema de ellos, que no miren. ¿Ven? Entonces ahí es donde veremos lo que es esto de sobriedad o sensatez. Amén. Hasta qué punto uno realmente puede ser insensato en su forma de percibir las cosas o de percibir la libertad que uno tiene para vestir como uno quiera. Amén. Recuerde que el creyente no vive para sí mismo. Amén. No vive para complacerse él mismo, sino vive para agradar a Dios y ser un instrumento para que Dios lo guíe hacia a bendecir al prójimo y no ser tropiezo al prójimo. Amén. Y la decencia o la modestia tiene que ver con el control que la persona debe tener. Amén. El dominio que la persona tiene que tener de sí mismo. O sea, ser muy moderado, ser muy controlados en cuanto a su forma de ser. Amén. Aún tal vez en una persona que sea muy bien parecida, aún en eso tiene que dominarse de no tener movimientos un poco sensuales o cosas así. Las mujeres entienden eso porque afuera es que se ven, o sea, cómo la mujer viste y cómo la mujer camina y cómo la mujer se comporta, pues una forma de llamar un poco la atención. Amén. Pero la mujer piadosa claramente no está buscando y no debe buscar estas cosas. Amén. Si realmente en ella está la piedad. Porque recuerde, esto es para la mujer piadosa. Esto no es, porque el hecho de que una mujer venga a una congregación no significa que va a recibir esas palabras. Si en realidad en ella, si una mujer viene a la congregación, pero en realidad en ella no está el deseo de agradar a Dios, lo más seguro que estas palabras le van a chocar. Amén. Y se va a sentir mal y hasta va a pensar hasta en irse porque realmente pues no es lo que realmente ella quiere oír. Amén. Pero recuerde que esto está hablándose para la mujer que piadosa, la mujer que quiere agradar y servir a Dios y honrar a Dios con su vida. Amén. Y todo eso incluye todo esto, el comportamiento, el vestir. Amén. Dice, no con peinados ostentosos. Parece que esto de la moda del cabello no es algo tan nuevo, amén, sino que ha existido por los tiempos, amén. La mujer, se dice que la mujer de en aquella cultura, pues las mujeres de los ricos, de los pudientes, solamente se dedicaban era a las joyas, a los vestidos y a pues a verse bonitas, amén. Hoy en día pues no está mucho, tanto así que hoy en día pues ya no solamente es el peinado, sino que ya son otras cosas que están buscándose que se vean bonitas, amén. Pero en aquel tiempo el peinado era parte como de llamar la atención,
amén, de demostrar como que, de querer ser bien vistas, amén. Y ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, amén. Es como, o sea, hay personas que les gusta andar siempre bien lleno de joyas, pero eso es parte de vanidad o de vanagloria, amén. Entonces la mujer piadosa no quiere decir que no puede tener joyas, que no puede tener sus cosas, sino que no se muestre como, o sea, no busque la vanagloria, no busque llamar la atención, amén, en ese aspecto, sino que realmente sea modesta, tenga pudor y que su pensamiento solamente es en agradar a Dios y no buscar la atención o la admiración de las demás personas, porque mucho lo que se busca es ser admirados, amén, por lo que se tiene, por lo que se hace. Dice, sino con buenas obras, lo cual conviene a mujeres que profesan la piedad. Y claramente aquí viene a la mente cómo muchas mujeres ricas sirvieron al Señor Jesús, ¿verdad? Dice que el Evangelio da testimonio de que mujeres que eran esposas de hombres ricos o que eran ricas, cómo con sus propios bienes ayudaron al servicio del Mesías, amén, y lo sustentaron, amén. Y no solamente eso, sino que también hacían buenas obras. Entonces realmente todo el que es piadoso, tanto mujer como hombre, va a buscar más bien concentrarse en aquello que a Dios le agrada, en tener bondad, en tener misericordia, en ser generosos, en ayudar al necesitado, amén. Y en buscar cómo también, en este caso, pues ayudar que el Evangelio prospere y avance, amén. Porque es parte de una buena obra, o sea, hacer que el Evangelio no se detenga, que el Evangelio, que no por causa de que no hubo apoyo para los siervos o algo así, entonces el Evangelio deje de continuar su camino, amén. Y aquí más adelante vamos a hablar de algunos servicios que las mujeres prestaban a la congregación y podían prestar a la congregación, amén, que eran parte de demostrar su piedad, de demostrar su amor hacia Dios y hacia la congregación, hacia los santos, amén. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Y aquí Saulo, para decir esto, que esto hoy en día pues también choca, ¿ven? Hay personas que creen que esto fue dicho para ese tiempo solamente porque la condición cultural de la mujer era diferente y la mujer estaba sometida y la mujer era menospreciada y era una cultura machista y entonces por eso la mujer no podía ejercer ninguna actividad de este tipo. Entonces por eso Saulo, pero eso es creer que Saulo lo dijo, ¿verdad? Realmente sabemos que el que guió a Saulo, que el que iluminó a Saulo, que el que le reveló a Saulo lo que debía hacer y lo que no debía hacer, es el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios solamente está pensando en aquella cultura y no en nosotros. Amén. Entonces, claramente, esto lo decimos conforme a la Escritura. Cada quien debe tomarlo como quiera. Amén. Pero el que quiere practicarlo, realmente lo puede practicar. Ahora, las razones que da Saulo, y fíjese bien que no tiene nada que ver con la cultura. Las razones que Saulo da para que la mujer aprenda el silencio y que no tenga autoridad sobre el varón, va a dar dos razones para ello y no tiene nada que ver con la cultura. Amén. Así que esto no es cuestión cultural. ¿Por qué lo sabemos? Por las razones que él va a dar para que la mujer no ocupe ese lugar sobre el varón dentro de la congregación. Y dice que el versículo 13, porque Adán fue formado primero, luego Eva. Entonces, eso no es cultural. ¿Eso lo instituyó quién? Dios. Dios creó primeramente ¿qué? Al varón. Y luego del varón, porque no se halló ayuda para él, dice que Dios sacó de él la costilla para proveerle a la mujer y que fuera ayuda ¿qué? Idónea para él. O sea que en la creación de Dios, lo que el Espíritu está revelando aquí, a través de esta palabra, es que en la creación de Dios, el hombre está primero. Y la mujer está ¿para qué? Para ayudarle, para sustentarle, para soportarle en aquellas cosas que él necesita ser soportado. Amén. Pero el que va a estar siempre al frente es Dios. Ahora, el mandamiento
de no comer del fruto prohibido, ¿a quién se lo dieron? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién? No, no. ¿A quién le habló Dios de que no comiera del árbol del fruto? Al hombre. Amén. Entonces, cada vez que por ahí podemos justificar a Eva, ¿verdad? Es que Eva no oyó el mandamiento y por eso tanto, pues, comió del fruto. Claramente, ella sabía que no debía comer, amén. Porque la respuesta que le da la serpiente es que ella sabía. Entonces, pero la primera pauta que Saulo da para que la mujer no esté por encima del varón en cuanto a las cosas espirituales es el hecho de que el hombre fue creado primero. Luego en Corintios él dice que porque la cabeza es el Padre, luego el Mesías, y luego ¿qué? El hombre y luego la mujer. Amén. Así que hay un orden de autoridad que estableció Dios y no los hombres. Amén. Ahora, aquellos que quieren verlo como que fue algo cultural, pues claramente saltan por alto las bases que Saulo da para decir esto. Amén. Luego dice, y Adán, la segunda razón, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada cayó en la transgresión. Amén. O sea que las dos razones que dan es que, primeramente, una que es por la creación, la misma creación que Dios creó primero al hombre, y luego el hecho de que la mujer usurpó el lugar de Adán y por lo tanto, ¿qué? Transgredió, porque ella no debió hablar con la serpiente. Amén. Entonces, luego dice, pero será. Ahora, hoy en día sabemos, y esto no se puede negar, de que hay mujeres que tienen mucho más carácter que hombres. Amén. De que tienen mucha más templanza que hombres. Eso no podemos negarlo, de verdad que es así. Amén. Hay hombres que son más fáciles para pecar que mujeres, pero no todos, ¿verdad? No es la norma, pero sí hay excepciones en cuanto a que hay mujeres que tienen mucho más carácter, mucha más consagración que los mismos hombres. Pero no por eso se puede violentar lo que está establecido. Amén. Y lo que Dios estableció es estas dos razones por las cuales la mujer no puede tener autoridad sobre el hombre. Ahora, el que lo quiere recibir, bueno, y el que no, no. Amén. Pero realmente esto no tiene nada que ver con algo cultural. Aunque fue cultura, aunque era que aquella época era así, sino que las razones son por cuestiones espirituales, de creación y del hecho de que Eva, por causa de Eva, fue que el pecado entró aunque el hombre también es culpable como la misma mujer. Amén. Luego dice el 15, entonces, ¿qué pasará con la mujer? Saulo va a traer aquí, o el Espíritu trae una palabra para que la mujer también entienda que no porque no se le concede el tener autoridad sobre el hombre, no por eso ya está perdida. Amén. Sino que dice que será preservada, el 15, pero será preservada mediante la procreación si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que la mujer realmente va a obtener también su salvación si cumple el papel para el cual fue creada. ¿Cuál fue el papel para el cual Dios creó a la mujer? Que fuera ayuda idónea para el hombre y que también participara para que viniera la multiplicación del ser humano. Amén. También la mujer tiene un rol tan importante como el hombre. Simplemente que cada quien en su posición y en su condición. Amén. La crianza de los hijos se le atribuye ¿a quién? A las mujeres, porque eran las mujeres las que estaban todo el tiempo con sus hijos, mientras que los hombres salían al campo o a las actividades que tenían que hacer, las mujeres eran las encargadas de sembrar la semilla de Dios, amén, de lo que era bueno o malo sobre los niños, sobre sus hijos, amén. Ahora, claramente la mujer no se va a salvar simplemente porque tenga hijos, amén. Ahora, fíjense que este papel que Dios le dio a las mujeres fue tan importante para ciertas mujeres que por eso clamaron a Dios. Cuando una mujer era estéril, para ella, una mujer ser estéril, en la Biblia se nos muestra de que era la mayor
la mayor humillación que podría recibir. Amén. Porque era el papel donde ella podía realmente aportar la importancia que Dios le había dado. Amén. El poder participar con el hombre de la multiplicación del ser humano. Amén. El poder fructificar con su esposo, con su pareja, y poder entonces realmente llevar a cabo el plan de Dios y la voluntad de Dios. Amén. Por eso cuando una mujer aparece como estéril y vemos que para ellas era una afrenta, dice la Escritura, realmente era algo muy doloroso que una mujer no podía concebir. Amén. Y por eso es que vemos tantas mujeres que oraron a Dios y clamaron a Dios para que esto se les concediera, aun cuando físicamente no podían hacerlo, y Dios se los concedió. Amén. Hoy en día, tristemente, pues, esto de la procreación, pues, se ha salido de lo que Dios ordenó, y hoy en día, pues, las que pueden hacerlo, realmente no se cuidan de tener, no se cuidan de tener sus hijos dentro de un hogar. Amén. Sino que hoy en día, por tanta liberación y tanta fornicación, está viniendo un montón de niños al mundo bajo condiciones que no debieron ser. Amén. Madres solteras. Amén. Hijos que tienen que criarse sin sus dos padres, con una madre o solos, o algunos que cuentan con cierta bendición con más familiares que lo pueden apoyar, pero que todo eso va marcando el corazón y el carácter de este mundo. Porque la falta de los padres en la vida de un niño hace que ese niño crezca con muchos traumas, con muchas dificultades. Amén. Y la gente no se da cuenta. Amén. El mundo no se da cuenta, pero cuando uno viene a los caminos de Dios y uno empieza a ver realmente a través de la Escritura cuánta falta realmente hizo los padres en la vida de las personas que vinieron a la fe y que comprendieron lo grave que es esto, realmente uno se da cuenta que la Biblia es el mandamiento que Dios dio, debió guardarse así, de esa manera. Amén. Que los hijos pudieran venir dentro de una familia sana. Amén. Pero tristemente, por causa de estas cosas, es que hay esta disfunción en la sociedad. Amén. Dice, como decía, en la fe, el amor y la santificación. Claramente, la mujer, en la medida que guarde la fe también, y que con su comportamiento realmente piadoso viva una vida de honrar a Dios, pues claramente también ella va a alcanzar su salvación. Amén. No porque no se le permite estar al frente o con autoridad sobre los hombres, no por eso ella no puede también desarrollarse. Amén. Hay otras áreas en las que la mujer, Dios le dio atributos y le dio muchas capacidades que puede tener que el hombre mismo no puede tenerlas. Amén. Luego dice capítulo 3, primera de Timoteo. Déjeme decirle que este tema, no vamos a andar en ello, pero este tema dentro del cristianismo tiene muchos conflictos. Amén. Pero, como les digo, lo que buscamos aquí es tratar de entender lo que la Escritura dice y por qué lo dice. Amén. Y ya lo demás, lo que las personas interpreten de estas cosas, pues es algo que cada quien está en la libertad de hacerlo. Amén. Pero para el que realmente quiere buscar la verdad y quiere obedecer a Dios, pues lo mejor es que aquí están las razones por las cuales las mujeres deberían evitar transgredir este mandamiento de no buscar autoridad sobre los hombres. Amén. Luego vamos a ver que hay otras funciones dentro de las congregaciones que las mujeres sí pueden hacer. Más adelante nos lo van a mostrar. Amén. Dice capítulo 3. Fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. El obispado era la posición de estar al frente de tener autoridad sobre la congregación. Amén. No solamente porque hay dos posiciones dentro de las congregaciones. El obispado y el diaconado. El diaconado es el servicio que se hace. Pero el obispado es aquel que los que juzgan, los que dirigen, los que enseñan y los que tienen autoridad para determinar decisiones sobre cuestiones espirituales dentro de la congregación. Amén.
Dice, fiel la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que esto no es algo que una persona puede, ¿qué? Anhelar, participar de la dirección de la congregación. Interesante que uno pensaría que es algo que Dios concede, que no es algo que se busca, ¿verdad? Pero al igual que los dones, ¿qué se nos dice? Procurar los dones, ¿qué? Mejores. Fíjense que uno también puede anhelar que Dios también le conceda los dones que uno anhela. Amén. Conforme al deseo de servir a Dios y al Evangelio. Amén. Entonces son dos cosas que se pueden desear y si Dios las concede, pues es la voluntad de Dios, la bendición de Dios para aquel que lo anhela, para aquel que lo desea. Amén. Dice, es necesario pues que el obispo sea irreprochable. Irreprochable significa que nadie tenga nada que decir de él. Amén. En cuanto a su comportamiento dentro y fuera de la congregación. Amén. Dice que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. Y esto claramente nos da a entender de que en aquella época se permitía el matrimonio con más de una persona. Amén. No es el adulterio. Amén. Un hombre podía tener dos esposas, pero tenían que ser esposas. Recuerda que antiguamente habían esposas y habían ¿qué? Concubinas. Amén. La esposa era aquella que se arreglaba delante de la sociedad, delante de los padres, y el hombre le era permitido poder tener más de una si tenía la capacidad para sostenerla. Amén. Y también con el visto bueno de la esposa. Amén. Ahora, el concubinato ya venía a ser algo diferente. Amén. Ya, eso se hacía en el caso de los reyes y todas las cosas. Amén. Y algunas personas, pero ya el concubinato venía a ser más bien como un adulterio, porque no era algo que era formalizado delante de la sociedad y delante de los ojos de Dios. Amén. Dice que irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio quiere decir que sea una persona sensata, amén, que tenga bien puestos sus sentidos, amén, para no dejarse llevar por cualquier cosa diferente, amén. Y dice prudente, claramente muchas veces no siempre se puede dar lugar al enojo, ni a la ira, ni a dejarse llevar por los sentimientos y las emociones, porque al final producen cosas que son dolorosas y consecuencias que después son desastrosas. Amén. Así que para una persona que está al frente realmente y quiere tener autoridad, no puede llevarse a dejar por la emoción para juzgar un caso. Amén. Un juez tiene que tener ¿qué? Control de sí mismo y de sus emociones, porque no porque le presentan a un criminal o a una persona como un criminal, entonces ya ahí va a descargar todo el peso de la justicia sin oír si realmente es criminal o no. Amén. Entonces, ser prudente significa que hay que tener mucho control para poder pesar las cosas, amén, y poder tomar decisiones sabias y no tomar decisiones basadas en sentimientos o emociones. Amén. Y a veces porque el ser humano a veces es así, reaccionamos en base a la emoción que nos produce ciertas cosas. Amén. Luego dice, prudente, decoroso, es igual que la mujer, ¿verdad? Que tenga un buen comportamiento en su vestir, en su forma de comportarse. Amén. Que no dé lugar también a querer llamar la atención o a querer ser el centro de atención de las personas. Amén. A despertar envidia o a despertar celo en aquellos que lo rodean. Dice decoroso, hospitalario. En aquel tiempo esto era muy requerido porque recuerde que había mucha gente itinerante. Muchos evangelistas iban de pueblo en pueblo, de población en población, llevando el evangelio y por lo tanto necesitaban que les dieran acogida donde llegaban. Amén. Y realmente llegaban a estos lugares donde habían congregaciones y donde había personas encargadas de las congregaciones para que pudieran albergarles. Y hay una carta de Juan, no sé si la han leído, la tercera carta de Juan. Hay una queja contra un líder de una congregación
por cuanto no quería recibir a los evangelistas que eran judíos, y enseñaba a la congregación que no les dieran lugar. Amén. Entonces era algo que se acostumbraba en aquella época. Amén. Hoy en día también hay personas que, aunque ya no se ve mucho eso de tener evangelistas itinerantes. Amén. Luego dice, hospitalario, acto para enseñar. Y este acto para enseñar, claramente, que Dios tiene que capacitarlo, que tiene que mostrar que realmente está preparado para enseñar, que también ha sido enseñado. Amén. Y que puede tener. Ahora, enseñar tiene que ver con el hecho de que no se trata de imponer lo que uno quiere. Amén. Sino que realmente el Espíritu de Dios pueda guiarlo a uno para que el mismo Espíritu que reveló la Escritura sea el Espíritu que realmente hable y siga trayendo la enseñanza. Por eso tratamos de no, vamos en el caso que pasó de las mujeres, tratamos de no dar una opinión de que si hoy en esta cultura se puede hacer o no se puede hacer, porque no nos atenemos a la cultura, nos atenemos a qué es lo que el Espíritu reveló. Amén. Y qué es lo que el Espíritu ordenó para el comportamiento de la congregación. Amén. Y así mejor la persona no pelea con uno, sino que pelea con quién. O el que quiere debate con Dios y no con nosotros. Amén. Luego dice que no adicto al vino significa que no tenga esclavitud hacia el mucho licor. Amén. Y ni pendenciero. Pendenciero significa que no sea buscapleitos, que no sea una persona que todo el tiempo está buscando problemas. Amén. Sino amable, apacible, no avaro, no deseoso de riquezas. Amén. Que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia, con toda dignidad. Y aquí el cuidar su propia casa, en otras aparece que gobierne bien su propia casa, pero en realidad la palabra es cuidar. O sea, que la persona, cuando hablamos de que fuera irreprochable, es que aún en su casa no hubiera queja de que no cumplía con sus deberes como padre, como proveedor, como protector. Amén. Como ayudador de su familia, como sustentador de su familia. Amén. Y aún también de educador de su familia. Que no hubiera queja tanto de su familia recuerde que aún en la oración se nos dice que nuestra oración puede tener estorbo si nuestra esposa tiene alguna queja contra nosotros. Amén. Entonces quiere decir que el tener cuidado, que cuide bien su propia casa, significa que tenga realmente una buena armonía en su casa. Amén. Donde no haya queja de su propia familia hacia él. Porque más adelante vamos a ver de que se va a ordenar que las viudas que tengan familiares que cuiden de ella, porque el que no cuida de su propia familia, entonces viene a ser peor que un gentil, ¿verdad? Entonces, claramente, todo esto tiene que ver con el comportamiento que este siervo o este líder debe tener aún en su propia casa. Amén. Porque es triste, porque muchas veces dentro de las mismas congregaciones, tristemente vemos que los hijos hablan mal de sus padres, amén, que son líderes, amén. Y eso pues claramente no es lo que se busca, no es lo que se quiere. Amén. Dice que cuiden bien su propia casa, que tengan a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Claramente que sus hijos realmente sean tratados de acuerdo a cómo debe tratarse a un hijo, buscando lo mejor para ellos. Y en obediencia con toda dignidad significa que los hijos aprendan realmente a honrar a sus padres. Amén. Que tampoco tengan un comportamiento altanero o grosero hacia sus padres. Amén. Luego dice, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo? Si no somos capaces de poder cuidar de nuestro hogar, pues ¿cómo podemos cuidar de la congregación? Amén. ¿Cómo poder proveer y ayudar y sustentar a la congregación misma si no somos capaces en nuestra casa? Pues si en nuestra casa hay quejas contra nosotros,
por ser malos administradores, pues peor va a ser dentro de la congregación. Amén. Dice, no un neófito, y neófito aquí es una persona que está recién convertida. Amén. Realmente aún le falta la madurez, le falta el conocimiento, le falta el entendimiento para que pueda realmente ejercer este cargo con madurez y no vaya a cometer. Y la razón que se dice, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo. Amén. ¿Por qué lleno de orgullo? Porque ya hemos hablado en otras ocasiones que hay un decir por ahí que si quieres conocer el carácter de una persona, dale autoridad. Amén. Hay gente que aparentemente cuando está en el montón, en el grupo, es bien tranquilo, normal, no es orgulloso, no se ve vanidoso, pero una vez que se pone en un lugar de autoridad, entonces cambian. Amén. Y se vuelven orgullosos o se vuelven, como decimos aquí, una palabra que ve aquí, pendenciero, amén, o abusador, amén, por la autoridad que tiene. Y dice que debiendo tener también buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito o en trampa del diablo. O sea que no solamente en su casa tiene que gobernarla bien, sino que aún sus vecinos, la gente que lo conoce, tiene que tener un buen testimonio de él. Amén. Que nadie tenga, por eso dice que fuera irreprochable. Significa que nadie ni dentro de su casa ni fuera de la casa pueda señalarle de algo que está haciendo mal. Amén. Y claramente la persona que realmente es piadosa, que quiere servir a Dios, realmente difícilmente va a poder, va a caer en esta situación. Amén. Porque el que quiere agradar a Dios busca hacer las cosas conforme Dios lo manda, conforme Dios quiere. Amén. Y busca cada día entender más qué es lo que realmente se espera de mí y qué es lo que Dios quiere de mí. Y uno procura hacerlo. Y la persona va a procurar hacerlo. Amén. Pero el que no tiene realmente piedad para con Dios, el que realmente no tiene un corazón piadoso, pues realmente su fe va a ser fingida y no le va a importar hacer cosas malas, o no se va a cuidar de hacer cosas malas tanto afuera como adentro. Amén. Porque tristemente se ha visto también muchos siervos que maltratan a sus esposas. Tal vez no físicamente, pero psicológicamente sí. Las humillan. Amén. Y las hacen sentir como que no son nada. Amén. Entonces, aún eso uno tiene que cuidarse. Amén. Porque claramente el mandamiento que nos da la Escritura a los hombres que es que tratemos a las esposas como vaso frágil. Amén. Y uno debe dar lugar a la esposa, porque realmente un hombre no es lo que es si no es por la mujer que tiene al lado. Uno no podía hacer todo lo que Dios le ha concedido hacer si la persona que está al lado no lo apoya a uno, no lo ayuda en las áreas que uno necesita ayuda. ¿Amén? Entonces, no reconocer la posición de la esposa o la ayuda, la importancia que tiene en mi vida, en mi ministerio, es realmente no valorar. Amén. Ser desagradecido para con Dios y para con la persona que lo tiene a uno al lado. Amén. Porque déjeme decirle, si un hombre quiere saber cuán importante es el trabajo de la mujer, pues deje que la mujer vaya a trabajar y que él se quede en la casa. Para que se vea realmente toda la obra, todo el trabajo que la mujer hace, que hace más tal vez que el mismo hombre. Amén. Y lo digo porque, gracias a Dios, Dios me permitió ser consciente de estas cosas. Amén. Y hay que procurar, hay que valorar, no procurar, sino que hay que valorar lo que la mujer hace, porque por eso es que han venido tantas cosas, por cuanto la mujer no se ha valorado todo lo que Dios, todas las capacidades y habilidades que Dios le dio. Por eso es que hoy tenemos esta guerra de géneros, de que la mujer quiere imponerse sobre el hombre y demostrar que es igual que el hombre o que es mejor que el hombre, cuando realmente se está perdiendo el sentido de para qué fue creado cada uno. Amén. Realmente el mundo no busca eso en Dios, pero dentro de la congregación sí tenemos que tener cuidado de que buscar nuestra posición para que Dios nos creó y hacer lo mejor posible. Amén. Cada uno en su honor y en la importancia que Dios nos dio. Amén. Asimismo los diáconos, y aquí pasa a otro puesto, serios, sin doblez de lengua, ya que no digan una cosa hoy, mañana digan otra cosa. Amén. No adictos a mucho vino, ni ambiciosos de bienes materiales. Y aquí hay que saber que
que el vino era algo que no era prohibido en el mundo cristiano, en la fe. Amén. Hoy en día, una de las cosas que se imponen dentro del cristianismo es que la gente no debe beber. Amén. Claramente algunos dan razones de que no se debe beber porque es que tal vez alguno fue alcohólico y si vuelve a tener la oportunidad de beber, pues vuelve atrás. Pues claramente que el que fue ladrón no debe volver a robar. Que el que fue alcohólico no puede volver a tomar. Amén. Y cada quien tiene que cuidarse de acuerdo al defecto que uno vivía antes de venir al Evangelio. Amén. Pero no porque algunos fueron alcohólicos y pueden volver a recaer, entonces hay que imponerle para todo el mundo, porque claramente estaríamos en contra de lo que la Escritura ordena. Sí se puede tomar vino. Para los líderes dice que no sea adicto al vino. O sea, que no todo el tiempo esté tomando vino. Y lo mismo para los diáconos, amén. No adictos a mucho vino. O sea, no es que no se pueda tomar vino, simplemente que no se abuse del licor. Amén. Dice, ni ambiciosos de bienes materiales. Son las mismas reglas. Que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, que no tenga queja de nada. Estos también sean probados primero y entonces sirvan como diáconos siendo irreprochables. Ya que para nombrar a una persona un diácono, un servidor en la congregación, claramente hay que probarlo y hay que mirar bien de que sea una persona madura, que ya esté realmente en un conocimiento, entendimiento y en un carácter de vida que realmente no vaya a ser tropiezo para él mismo, ¿amén? No va a ser problema para él mismo, porque cualquier cosa que él haga no solamente perjudica a otros, sino que perjudica su propia vida. Amén. Dice, de igual manera las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y aquí vemos que la mujer también puede ser, ¿qué? Diaconisa. Lo que no puede ser es obispo, no puede ser estar al líder o al frente de la congregación, pero sí puede servir en la congregación. Amén. Hay funciones que la mujer puede hacer dentro de la congregación. En cuestión del liderazgo es de que la mujer no enseña al hombre, que no esté en posiciones de ¿qué? De enseñanza, de dar doctrina. Amén. Luego dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y sus propias casas, igual que el líder. Amén. Porque los que sirvieron bien como diáconos se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe que es Yeshua el Mesías. Amén. Esto te escribo, aunque espero ir en breve. Pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Elohim, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. O sea que todo esto que Saulo le está escribiendo a él es adelantándose en caso de que él no pueda llegar a tiempo a verlo y por lo tanto entonces quiere que él tenga directrices para saber cómo guiar a las congregaciones o cómo organizar las congregaciones. Amén. Recuerde que esto no fue para una congregación, sino que fue para él, para saber qué enseñanza tenía que dar a la congregación. Y si esa enseñanza se le da a un líder, claramente es la enseñanza que debe prevalecer para toda congregación. Amén. Así deberían funcionar las congregaciones. Amén. Teniendo esos parámetros, teniendo estas enseñanzas para que entonces realmente todos caminemos en la misma dirección. Amén. Versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Él fue manifestado en carne. Algunas Biblias dice Dios. Amén. Dios fue manifestado en carne. Claramente la palabra Él es el artículo. Amén. O dice que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Quién fue manifestado en carne? Pues el Dabar. Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Amén. Justificado en el Espíritu, ¿por qué? ¿Qué entendemos de que Él fue justificado por el Espíritu? Está hablando de su resurrección. ¿Por qué Él resucitó? ¿Por qué el Espíritu lo resucitó? ¿Por qué el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos? Por el testimonio que Él dio de su vida. Amén. Por cuanto
obedeció a Dios y guardó la fe y vivió en pureza y en obediencia hasta el punto hasta que fue al madero. Entonces, eso es ser justificado en el Espíritu. Quiere decir que todo el testimonio que se da de su resurrección es en base al testimonio que él dio de su propia vida en obediencia, en piedad de Dios. Por eso habla del misterio de la piedad, que también Yeshua buscó agradar ¿quién? Al Padre, en todo y por todo. O sea que Él es la máxima expresión de lo que es la piedad. Amén. Y en Él es donde podemos ver cómo realmente vivir una vida de piedad. Amén. Claramente no podemos llegar a pensar ser como Él, pero sí buscar cada día parecernos más a Él en lo que Dios nos permite y nos ayuda, como oramos ahora, ¿verdad? Porque todo depende de que Dios también nos dé fuerzas, nos dé el carácter para vivir de acuerdo a esto que entendemos y comprendemos. Amén. Dice, justificado en el Espíritu. Y esto es algo que hay que tener presente cuando hablamos de Jesús el Mesías. ¿Por qué es que Él vino a ser el mediador? ¿Por qué es que no hay otro mediador? Hay tristemente una enseñanza dentro del catolicismo y hay que señalarla. Es que para poder poner a Miriam, a María, en la posición que la han puesto, tuvieron que decir cosas como el hecho de que ella fue engendrada sin pecado, fue concebida sin pecado. Amén. Porque una vez que tú estableces una mentira, pues tienes que justificarla con más mentiras. Amén. Claramente Miriam halló gracia delante de Dios. Amén. Por su pureza, por su pudor, por lo que había en su corazón, y por eso Dios la consideró un instrumento digno para que el Mesías viniera por medio de ella. Eso no se le niega a ella. Amén. Realmente Dios no escogió cualquier instrumento. Pero de ahí a pensar de que ella como mujer fue concebida sin pecado, vino al mundo por medio de un hombre y de una mujer, claramente que no fue el hecho del Mesías, claramente es poner cosas para poder justificar en qué posición la han puesto a ella ahora. Amén. Pero claramente sabemos que el único que vino a este mundo, que vino sin pecado y se mantuvo sin pecado, fue Jesús el Mesías. Amén. Miriam realmente se ganó un honor muy grande al llegar a ser la madre de Jesús el Mesías. Pero eso no lo hace a ella tener el mismo nivel espiritual de Jesús el Mesías, que fue el que luchó por mantenerse en pureza y en santidad, y no hubo pecado en él. Eso no se puede decir de Miriam, ni la Escritura lo dice, porque no es a ella a quien se está exaltando. La Escritura exalta ¿es a quién? A Jesús el Mesías. Amén. Tristemente la gente pues crea estos dogmas, estas doctrinas, y siguen estas enseñanzas y se apartan de lo que realmente Dios quiso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos honren al Hijo como honran al Padre. No buscan que honren a la Madre como honran a Dios, amén, sino que se honre al Hijo como se honra ¿qué? Al Padre. Entonces claramente, tristemente hay que decirlo, porque todo el Evangelio se centra en Jesús el Mesías y en nadie más. Amén. Es el único que puede redimirnos, es el único que por su vida, por su justicia con que vivió, por su obediencia con que vivió, Dios concedió la gracia por medio de él para que nosotros fuésemos ¿qué? Redimidos. Nadie más puede hacer nada por nosotros. Amén. Dice, visto por los ángeles, claramente, porque los mismos ángeles participaron o estuvieron presentes en la resurrección de Jesús el Mesías. Amén. Y también de cómo fue llevado al cielo. Amén. Proclamado entre los gentiles, está hablando del evangelio que se proclamó, creído en el mundo, de toda la gente que creyó al mensaje. Amén. Y recibido arriba en gloria. Amén. Ya su exaltación a la diestra del Padre. Amén. Entonces, todo esto es lo que Saulo concedía como que era un misterio, porque realmente, aun cuando los profetas y la Torá de Moisés hablaba del Mesías que habría de venir, realmente nadie sabía cómo, cuándo, ni quién iba a ser esa persona o ese ser. Amén. Hasta que se manifestó. Amén. Y cuando se manifestó, pues mucho más grande fue
su vida y todo lo que hizo y cómo alcanzó toda la glorificación y exaltación que él logró. Amén. Vamos a terminar allí, mis hermanos, porque el tiempo se nos fue. Amén. Y quedamos en el capítulo 4 para mañana. Amén.